Bueno, agradecer a los medios de comunicación de Cundinamarca por esta rueda de prensa y este espacio que se da una semana antes de una de las elecciones más difíciles de este país, que son las elecciones del Congreso de la República. El cambio de Colombia pasa por el Congreso de la República, porque la decisión política del pacto histórico es que nuestro proyecto es un proyecto de cambio, no es un proyecto para administrar el neoliberalismo, no es un proyecto en el cual vamos a hacer gatopardisto, pañitos de agua tibia, son cambios profundos y esos cambios necesariamente pasan por el Congreso de la República porque son reformas estructurales. Por eso hemos venido hablando a lo largo y ancho del país que si no ganamos mayorías en el Congreso, se paraliza la continuidad del cambio en Colombia, así ganemos la presidencia de la República. Dado que esta corporación ha sido utilizada por las élites regionales y nacionales ligadas a la oligarquía de este país para obstruir el proyecto de revolución democrática del presidente Gustavo Petro y que continuará Iván Cepeda. Desde allí se han obstruido las principales reformas de este país, se hundió la reforma a la salud. Y son los senadores de la Comisión Séptima del Senado quienes tienen que responderle hoy al país por la crisis de la salud, porque era esa corporación la que tenía la obligación de hacer el cambio estructural para que la crisis no se profundizara. 9 senadores y senadoras de la República del Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Colombia Justa y Libre, Mira, hundieron en 2 ocasiones la reforma a la salud en la Comisión Séptima, que había sido aprobada en 2 ocasiones por la plenaria de la Cámara de Representantes, y hoy le tienen que responder al país por la irresponsabilidad de haber dejado el sistema de salud al garete. Pero también le tienen que responder los partidos de la oposición, y ojalá el pueblo de Cundinamarca escuche esto, el por qué tienen engavetada la ley de jurisdicción agraria, que es el último pivote legal de la reforma agraria para poder entregar 3.2 millones de hectáreas al campesinado allí donde no hay oponente. Reforma, ley de jurisdicción agraria engavetada por los partidos, los mismos partidos de siempre, y queremos que esto lo escuche la ciudadanía porque la ciudadanía de Cundinamarca va a ir a votar el 8 de marzo. Y ahí es donde hay que castigar a esa clase política mezquina que le está negando la entrega de tierras por restitución al campesinado vía la ley de jurisdicción agraria. Pero también allí están los partidos políticos que demandaron la reforma pensional ante la Corte Constitucional, que tienen paralizado en este momento la posibilidad de implementación de una reforma que favorece al 80% de los trabajadores del país y a 3 millones de viejos y viejas con un bono pensional. También se van a someter a un proceso electoral este 8 de marzo los mismos partidos políticos que hundieron las leyes de financiamiento. Leyes de financiamiento que buscaban cobrar impuestos a los ricos, súper ricos de este país, a los banqueros de este país que tuvieron ganancias superiores a 110 billones de pesos el año pasado. Se les estaba pidiendo un impuesto para pagar 1.5 billones de pesos. Y sus parlamentarios notarios de bolsillo del sector financiero del país hundieron la ley de financiamiento, dejando de manera irresponsable el país en un déficit fiscal. También se van a someter el 8 de marzo a votación para que, ojo pueblo de Cundinamarca, por quién es que van a votar, los mismos que se fueron a los Estados Unidos a pedir bombardeos en las ciudades de Colombia, a pedir el secuestro del presidente Gustavo Petro, a pedir la vulneración de nuestra soberanía y a pedir sanciones económicas arancelarias a los Estados Unidos. Ojo pues pueblo, que esos son los que van a ir de aquí a entre 8 días a comprarle el voto. La compra de un voto que le compren en 150,000, en 200,000, no vale todo esto lo que les estoy diciendo, todo lo que pretenden seguir quitándole al pueblo colombiano desde la corporación congresional. Por eso la invitación, y este es el motivo de esta rueda de prensa, es que sin duda, sin ambajes, respaldemos la lista del pacto histórico en Cundinamarca en cabeza de Einer, un líder popular, social, de Soacha, conocido en Cundinamarca, lista paritaria, además, donde hombres y mujeres del pueblo se ponen a consideración y lo único que tienen que hacer es votar por el logo del pacto histórico.
y que nos apoyen a Angélica y a mí. Para apoyarnos a Angélica y a mí para ser senadores de la República hay que votar simplemente el logo del pacto histórico al Senado. No vamos a votar consulta porque las elecciones presidenciales son el 31 de mayo, donde vamos a apoyar para que gane en primera vuelta nuestro candidato Iván Cepeda. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos aquí a los medios de comunicación alternativos que se encuentran acá hoy presentes con nosotros. Agradecerles este espacio tan importante. Aquí estamos en una sede muy importante, que es la sede Ni un Paso Atrás, pero también funciona la sede de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Cundinamarca, ANUD, organización comprometida con el pacto histórico, con la campaña de nuestro próximo presidente, Iván Cepeda, siendo consecuente con lo que dice nuestra compañera Carolina Corcho, darle la bienvenida al compañero Heiner Gaitán, que necesitamos fortalecer ese proceso en Cundinamarca para que lo logramos tener a él con esa credencial y poder servir a este país como lo ha venido haciendo. A la compañera Carolina, pues una mujer guerrera también, que dio su lucha en el Ministerio de Salud y que hoy en día la tenemos acá encabezando lista al Senado, en cual yo me encuentro como candidata, porque la idea es fortalecer un proceso de construcción político, construcción de país. Quiero hacer un llamado al pueblo colombiano, al campesinado colombiano, que es muy importante que saquemos las mayorías en el Congreso de la República. Necesitamos muchos senadores, muchos representantes para que no vuelvan a pasar lo que pasó, que frenaron las reformas. Hoy me siento orgullosa de representar al campesinado colombiano. El 60% de los productos que consumimos en este país lo produce el pequeño y mediano productor, y creo que Colombia es una despensa agrícola. Como tal, hacemos un llamado a ese campesinado que ha sido excluido históricamente, porque por primera vez en este gobierno del cambio, que necesitamos seguir avanzando, hemos sido reconocidos como sujeto especial protección, artículo 64 de la Constitución Política de Colombia. Quisiéramos avanzar mucho en los temas de tierras. Los compromisos fueron 3 millones de hectáreas, hemos avanzado en 400.000 hectáreas. Necesitamos avanzar en el tema de tierras, en la formalización de la propiedad, que fue 1.5, necesitamos avanzar más. Y necesitamos cerrar también esa brecha que hay en el campo, que es la educación. Solamente 1 de cada 100 hijos de nuestros campesinos pueden ingresar a la universidad. Necesitamos fortalecer las vías, la comercialización, que es el cuello de botella que tenemos los campesinos y campesinas, porque somos los que garantizamos la seguridad alimentaria de este país. Somos una potencia agrícola. Ese llamado es a que este 8 de marzo votemos 2 veces pacto la lista Cámara y Senado de la República. Si no tenemos las mayorías en el Senado, va a pasar ese reversazo que nos tocó movilizarnos. Nombramos a unos senadores congresistas del constituyente primario del pueblo, y lo que querían era, perdónenme la expresión, todos los compañeros, jodernos, echando las reformas a un lado, si lo que hay que hacer es dignificar el pueblo colombiano. Ellos están ahí por nosotros. Necesitamos renovar ese Congreso y avanzar más. Y por supuesto, llegar con nuestro presidente Iván Cepeda, pero solo él no va a poder llegar a solucionar las problemáticas que tiene este país en salud, en educación, en vivienda. Son muchas. Y la pobreza que hay en este país, que es impresionante. Entonces, Angélica Gutiérrez, Carolina Corcho, que encabeza la lista al Senado, y que pues en un futuro soñamos con que sea la primera mujer presidenta que tenga este país, porque las mujeres somos las que organizamos el hogar, la familia. Las mujeres somos las sembradoras, las que organizamos los hijos, los esposos, las que sembramos la tierra. Y Heiner, vamos para adelante con toda, a metérsela toda, porque tenemos que ganarnos esto, porque hemos demostrado en este gobierno, el presidente Petro, la favorabilidad fue casi el 50% de favorabilidad en este gobierno. Quiere decir que vamos bien y vamos por más. Gracias. Bueno, a todos los medios de comunicación de Cundinamarca, muy buenos días. Una alegría, pues, podemos encontrar un espacio. Con muchos nos hemos encontrado en los respectivos municipios, en las correrías, en las visitas, y saludar aquí a nuestras compañeras candidatas en la lista del Senado, a nuestra gran amiga y dirigente agraria de la reforma agraria, Angélica Gutiérrez, dirigente nacional de la NUC,
por prestarnos sus instalaciones y permitir que esta rueda de prensa se dé. Y pues hemos visto cómo todas las coordinadoras municipales de la NOC Cundinamarca están en función del trabajo para sacar adelante el pacto histórico y lograr desde Cundinamarca un aporte sustancial a la bancada mayoritaria que queremos en el Congreso de la República. Y a la compañera doctora Carolina Corcho, pues ratificarle aquí nuestro compromiso con su visión sobre el sistema de seguridad social que debe regir en Colombia. Esperamos lo más pronto posible, cuando tengamos mayorías en el Congreso y un gobierno sentipensante como esperamos el del compañero Iván Cepeda. Tanto la compañera Carolina como Angélica estuvieron recorriendo Cundinamarca en varias etapas y pudimos encontrar también y conocer muchas de las realidades de nuestro departamento. El día de ayer cerrábamos nuestra campaña en la provincia de Oriente, estuvimos recorriendo los municipios de Guayabetal, de Fomeque, de Cáqueza, de Choachí, y pudimos evidenciar muchas de las contradicciones culturales, económicas, que todavía subyacen en la provincia cundinamarquesa. Y justamente con el antecedente que podemos decir hoy, que recorrimos las 15 provincias del departamento, que recorrimos 83 de los 116 municipios de Cundinamarca, en esta rueda de prensa pues me permitiré leer este documento que también sintetiza una visión y una serie de compromisos de cara a asumir el legislativo, donde sé que la compañera Carolina y la compañera Angélica van a acompañar y van a liderar muchas de las causas que aquí se señalan. Compañeras Carolina Corcho y Angélica Gutiérrez, estimados amigos, compañeros y compañeras, medios de comunicación y a la opinión pública en general. El día de ayer culminó la campaña de calle. Recorrimos las 15 provincias de nuestro departamento de Cundinamarca. Entre el frío del páramo, con la geografía del altiplano y el calor de Paratebueno o en el Valle del Magdalena, habita una población que ha sabido relacionarse con los diferentes pisos térmicos de la cordillera oriental. Nuestra población es digna heredera de panches, sutagaos, muiscas y colonos de diferentes olas migratorias, que forjan la prosperidad de sus territorios, labrando nuestras tierras y construyendo sociedad en el campo y en la ciudad. En las extenuantes jornadas de caminar las calles y las veredas de nuestro departamento, de compartir con cientos y cientos de paisanos y paisanas, que a través de diversas reuniones de trabajo expresaron necesidades cotidianas muy sentidas, que afectan las condiciones de vida de las personas más humildes y de territorios bellos, que en su inmensa mayoría están sometidos al abandono y al profundo atraso. Me permito señalar que cada necesidad es un tema que debemos convertir en causas de la acción legislativa, dada la responsabilidad y el compromiso con las comunidades que aspiramos a representar como servidores públicos y motivo de la política pública del que esperamos el próximo gobierno del presidente Iván Cepeda Castro. Por esa razón quiero hacer planteamientos orientados a 3 bloques de temas. 1, aparato productivo regional. 2, ordenamiento territorial. Y 3, un pequeño aporte, compañera Carolina, sobre el sistema de seguridad social. Defender el aparato productivo de nuestra región. El campo cundinamarqués tiene una alta productividad debido a la fertilidad y variedad de suelos. Se cultivan los productos agrícolas indispensables para la alimentación de millones de personas, incluso con potencial exportador. El pacto histórico debe garantizar que las formas asociativas posean sus medios de producción y tengan la capacidad de generar valor agregado. Este círculo virtuoso se logra si a la tierra entregada por la reforma agraria y a la fuerza de trabajo de la asociatividad campesina se le generan las condiciones de formación técnica y académica para que la agroecología y la agroindustria sean las pistas de la soberanía alimentaria y el buen uso de los suelos, créditos blandos para tecnificar y adecuar la producción y las redes de comercialización donde persisten los problemas del acaparamiento y la especulación de, comillas, modelo fletero de Corabastos, es decir, de la intermediación que compra barato al productor y vende caro al consumidor. Del campo a la mesa es nuestra consigna y nuestra política pública. Por eso, desde el saber de las propias comunidades y asociaciones campesinas, fortalezcamos el apoyo a la ruralidad. El gobierno del presidente Petro ha avanzado como ningún otro en ese propósito, pero el rezago premoderno de nuestro campo requiere prolongar y profundizar la política agraria. Entre los problemas que plantean las comunidades productoras está el abandono representado en la falta de infraestructura vial. La ausencia de vías de comunicación aptas para el comercio y la comunicación entre territorios es una causa fundamental del atraso explicado en la corrupción y la politiquería que carcome nuestro departamento. Las mismas comunidades señalan que la no construcción de las troncales y vías de acceso a municipios evita el comercio y la llegada de turismo. La troncal de Río Negro, que conectaría esta región con la Ruta del Sol, es una promesa siempre aplazada para el noroccidente del departamento. La troncal del Sumapaz, de Fusagasugá a Cabrera, donde se establecen las 2 zonas de reserva campesina del departamento, la de Cabrera y la parte alta de Venecia, que fue aprobada en este gobierno.
la troncal del Guavio que conectaría esta provincia del oriente cundinamarqués con los llanos orientales, o la troncal cafetera en la provincia del Tequendama, la perimetral de oriente entre la provincia del mismo nombre y el Guavio, entre otros tantos territorios que para ingresar y salir de ellos nos remonta al siglo XIX. Nuestro gobierno avanzó en la regionalización de la universidad pública. En Cundinamarca son notorios los casos de la Mesa y Biotá en la provincia del Tequendama, en Suezca, en la provincia de los Almeidas, el Centro de Inteligencia Artificial en Zipaquirá y el lote de las economías ilegales entregado en un lugar urbanísticamente estratégico como lo es Soacha para el funcionamiento de 7 carreras universitarias a cargo de la Universidad de Cundinamarca. Esas son conquistas sociales para caminar en el logro de una economía regional, cooperativa y productiva. Pero aún falta mucho. La universidad debe llegar con fuerza a las provincias del Guavio, Oriente, Ubaté, Río Negro y el Valle del Magdalena. La falta de infraestructura vial, de conectividad, de universidad y de crédito asociativo para la provincia cundinamarquesa tiene consecuencias directas para productores de papa, hortalizas, leche, panela, café, avícolas, ganadero, porcículo, de frutas y verduras, que en cada cosecha, ante la inseguridad financiera, echa calculadora para no irse en pérdidas. En ese sentido, continuemos en el siguiente periodo legislativo y de gobierno en reactivar y contribuir al renacer de la institucionalidad agraria, en solicitar a las autoridades mayores medidas contra el contrabando de alimentos y en someter a control político la pertinencia de los tratados de libre comercio que han constituido en muchos casos la quiebra de las comunidades productoras enteras que han tenido que dejar sus tierras a merced de la minería y el volteo de tierras. Centrémonos en garantizar más recursos para el apoyo a la iniciativa productiva, desmontada por neoliberalismos decadentes, y fijemos el rumbo en hacer del campesinado colombiano la clase media más próspera de Latinoamérica. Segundo, un ordenamiento territorial sostenible y sustentable para Cundinamarca. Cundinamarca es célebre por las denuncias sobre volteo de tierras, el fenómeno de valorización artificial de tierras funcional a la especulación del capitalismo inmobiliario que tuvo como eje central la sabana de Bogotá, tierras fértiles de asentamiento precolombino, ahora en función del modelo de ocupar el suelo para vender casas, ha visto cómo este modelo se ha legalizado a escala industrial con la modificación de la Constitución y la puesta en vigencia de la región metropolitana. La integración regional entre Bogotá y los municipios aledaños es una necesidad. El mundo de las grandes aglomeraciones urbanas asume este desafío de política pública desde diferentes salidas político-administrativas para responder a las relaciones de interdependencia entre las ciudades metrópoli y los municipios de periferia. No obstante, el modelo de la región metropolitana somete a la planificación local de los usos del suelo expresadas en los planes de ordenamiento territorial y los esquemas básicos de ordenamiento territorial a un plan estratégico de la región metropolitana conducidos por los mismos especuladores urbanos que se expanden por el departamento en nombre de la integración regional. La región metropolitana es tan perversa que por un lado busca expandir el suelo urbano disponible a las constructoras y por el otro quedarse con la valorización y las plusvalías urbanas, negocio redondo, aparte de la intolerable gestión con el recurso hídrico, entonces que se atengan las comunidades del Sumapaz, de Chingaza, de Cruz Verde, de Guacheneque, de Guerrero, es decir, que van por el agüita del páramo. De igual manera, cabe señalar los instrumentos e instancias que la ley permite, que ya existen y del cual nuestro gobierno ha hecho uso para ofrecer modelos, nuestro gobierno nacional ha hecho uso para ofrecer modelos de ordenamiento territorial garantizando el buen uso del agua y del suelo. La región administrativa de planificación estratégica que incluye a Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y el Meta es una figura que debemos fortalecer. Por otras partes, las áreas de zona de reserva campesina han sido ampliadas en estos años. En Cundinamarca, la zona de reserva campesina de Cabrera se le sumó la parte alta de Venecia, en la provincia del Sumapaz. En el mismo sentido, en la sabana de Bogotá, en el Valle de Tenjo, se delimitó la zona que será el área para la protección y producción de alimentos APA y los lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá, que da vida a un artículo muerto de la Ley de Ambiente, que es el 61 de la Ley 99-93, y busca preservar el carácter agrícola y forestal de este ecosistema, el de la sabana de Bogotá, con el cual no podemos acostumbrarnos al ladrillo y al cemento. Los municipios de quinta y sexta categoría dependen de la relación transaccional que se ofrece desde la gobernación. Ningún proyecto de envergadura se puede dar en estas pequeñas entidades territoriales sin el concurso del departamento, y aún así, el pequeño municipio de Cundinamarca, el de provincia, sin mayor piso técnico y administrativo, sin capacidades financieras para ejercer funciones,
se lleva la peor parte de todas. Por estas razones, considero importante, compañera Carolina, compañera Angélica, amigos, amigas del Pacto Histórico, electorado que nos acompaña, que asumamos el compromiso público por el desmonte de la región metropolitana. Solo basta que el 8 de marzo el Pacto Histórico sea elegida como la mayor bancada del Congreso para de esa manera suprimir el acto legislativo que cambió el artículo 325 de la Constitución Política. De esta manera podremos dar una discusión en igualdad de condiciones con todos los actores de la vida metropolitana sobre la integración regional que requiere Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Porque no es justo que el Guavio produzca con su embalse energía para todo el país, pero las comunidades de Gachalá, Ubalá, Gama y Gachetá paguen la tarifa de energía más costosa del departamento y los cortes de energía sean paisaje del día a día, o el caso injusto de Fomeque, donde estuve ayer, donde queda ubicado buena parte del páramo de Chingaza, que abastece el 70% de la sabana de Bogotá, pero la comunidad de este bello y humilde municipio de la provincia de Oriente está sometida a recortes permanentes del líquido vital. O qué hablar de la sabana de Bogotá, especialmente el corredor occidental y del sur en Soacha. La fuerza trabajadora que sale en las mañanas a encender la máquina de la economía de la capital de la República no cuenta con sistemas de transporte digno y barato para desplazarse a sus lugares de trabajo, y los municipios convertidos en dormitorios no cuentan con los bienes públicos para garantizar el derecho a la ciudad. Desmontar la región metropolitana es también un compromiso para ejercer control político a la autoridad ambiental. La CAR, que maneja más recursos incluso que la gobernación, tiene deudas pendientes con las comunidades y los territorios de Cundinamarca. Ese nicho politiquero que es la CAR, que entrega licencias mineras, que se queda muda ante el sellamiento de humedales y mira para otro lado con las afectaciones de la gran industria, no está cumpliendo su tarea. Hay que liberar y transformar la autoridad ambiental. No puede ser notaria de la crisis ecosistémica. La estructura hídrica del departamento, especialmente las cuencas altas, media y bajo del río Bogotá, lo requieren. Tercero, seguridad social. Un pequeño aporte, compañera Carolina, por parte de profesionales de la terapia ocupacional que me han permitido decir, oiga, tenga en cuenta este tema. En general, hoy la propuesta es que el Estado recupere su rol central en la gestión de la salud, así como que las EPS dejen de ser intermediarias y que la atención primaria en salud sea el eje del sistema de equipos territoriales comunitarios, presenta un reto en términos de la visión práctica de la determinación social de la salud y, por tanto, a la garantía del derecho a la vida digna. Identificación que el problema central de la gestión de la salud se evidencia en la debilidad en la implementación, articulación y seguimiento efectivo de las acciones que deberían garantizar el desarrollo integral de la salud individual y colectiva. Es decir, que la salud hoy presenta y se gestiona institucionalmente de forma fragmentada. Por ejemplo, en las infancias de la salud, educación, nutrición y protección actúan de forma desarticulada entre entidades como el mismo Ministerio de Salud, Bienestar Familiar y entes territoriales, lo que genera vacíos en la atención y una insuficiente inversión y monitoreo en determinantes sociales como nutrición, agua potable, salud mental y entornos protectores. El compromiso consiste en aclarar en la ley que el establecimiento de la atención primaria en salud como puerta obligatoria de entrada al sistema de salud contenga posibilidades de gestión interinstitucional, incluyendo el desarrollo de sistemas de formación gestionados por la ADRES, por ejemplo, en el sistema de afiliación transaccional SAT, incluyendo capacidad de análisis de datos, gestión de servicios sociales y atención relacionada a la respuesta clínica requerida, así como el seguimiento de atención de la administración pública y directa de los recursos a través de la gestión articulada por los entes locales, redefiniendo la transición regulada de las EPS al reconocimiento de su no competencia para la articulación institucional y su limitado alcance de la determinación social. Con esos 3 puntos, cordialmente, compañera Carolina, compañera Angélica, Heiner Gaitán, gracias por la atención prestada, amigos de los medios de comunicación y opinión pública de Cundinamarca. Las comunidades en todos estos recorridos, comunidades de base del Pacto Histórico, han presentado quejas de diverso tipo frente al papel de la gobernación en los territorios. Aquí todos sabemos que el actual poder político que gobierna Cundinamarca ya ha establecido como hegemonía política por lo menos 12 años, siendo heredero de un viejo poder político en el departamento. Y pues en el Pacto Histórico están las claves y la pista para engendrar un nuevo proceso político que tenga vocación de poder y de esa manera
dirigir el departamento de Cundinamarca desde nuestra filosofía, desde nuestra perspectiva, desde nuestras políticas públicas. Sin embargo, quiero aclarar que a nivel institucional, nuestro gobierno, el del presidente Gustavo Petro, en algunas decisiones ha tenido que coordinar con la gobernación de Cundinamarca. Recordemos que el famoso Regiotram de Occidente fue el gobierno del presidente Petro quien dio cierre financiero. Y gracias al gobierno del presidente Petro ya se han dado las partidas presupuestales para sacar adelante el tren Bogotá-Zipaquirá, Sogamoso-Santander. La regionalización de la universidad ha sido también en buena parte una tarea del gobierno nacional en territorio, que de alguna manera ha contado con el apoyo técnico desde la gobernación, pero quienes ejercemos funciones políticas a nombre del pacto histórico debemos tener una posición crítica con este grupo político tradicional del departamento de Cundinamarca, que no solamente tiene la gobernación, sino tiene la gran mayoría, el 98% de los municipios, y yo creo que Cundinamarca se va listando también para configurar una alternativa política, que tardará tiempo. Bueno, eso dependerá de las condiciones políticas, del diálogo, del entendimiento y de la sociedad civil que nos acompañe en este proceso democrático, pero por lo menos de Heiner Gaitán y de la lista del pacto histórico y los sectores que están en el pacto histórico departamental, hemos resuelto una postura crítica de distanciamiento frente al gobierno departamental, pues que está en este momento en curso y que representa pues una política que corresponde ya trascender, pero con el voto libre ciudadano, y también ese es un llamado a la ciudadanía. No se puede votar pacto histórico y por el progresismo a nivel nacional, y en lo territorial votamos por los mismos grupos políticos de siempre. Creo que es una responsabilidad compartida. Pero de parte del pacto histórico llamo que esta sea la oportunidad a tener una postura crítica de distanciamiento, defendiendo nuestra postura filosófica y de política pública. Bueno, sí, yo creo que nuestro proyecto político es contrario completamente al del gobernador de Cundinamarca. Como bien ha dicho nuestro compañero Heiner, una cosa son las gestiones que tenga que hacer un ministro, un presidente, un gobierno, en cuestión de gestión de la política pública, pero nuestra identidad política es contraria a la del gobernador de Cundinamarca y aspiramos que haya una transformación en Cundinamarca para que se elijan mejores gobernantes y gobernantes distintos, y eso es parte de la discusión estratégica del pacto histórico. El pacto histórico es un partido naciente, es un partido que tiene que hacer su congreso fundacional, donde lo que nosotros esperamos es que sea un partido democrático. Ahí no nos podemos equivocar, democrático. Democrático implica la participación popular y ciudadana, la participación de la gente en la toma de decisiones. Hemos dado un ejemplo que yo creo que es lo que nos permite hoy estar encabezando las encuestas de una consulta popular en la cual sometimos todas nuestras dignidades al voto popular y la gente decidió cómo se organizó nuestra lista paritaria. De igual manera, yo creo que esto tiene que interiorizarse y volverse estatutos dentro del pacto histórico para que todos los procesos electorales en las elecciones locales, por ejemplo, donde vamos a elegir gobernaciones, alcaldías, concejales, diputados, pase por el mismo proceso. Si no se resuelve eso, corremos el riesgo de terminar siendo un partido tradicional como el Partido Liberal de César Gaviria, un partido parlamentarista, centralista, como la clase política tradicional de este país, y el cambio estratégico de este país pasa por tener un instrumento democrático que es el pacto histórico, y esa discusión vendrá en el siguiente semestre. Es por eso que también, como bancada, queremos proponer una reforma política. Es una de las reformas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro y que fracasó, terminó envenenada en todas las discusiones de los intereses parlamentarios y de los partidos, y terminó prácticamente triunfando el artículo de transfugismo, porque hasta el artículo de cómo se elige los magistrados del Consejo Nacional Electoral terminó pervertido, diciendo que nuevamente el Congreso de la República y los partidos políticos eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Esa reforma política, a nuestro juicio, debe obligar a todo el sistema de partidos políticos a hacer consultas democráticas y a definir mecanismos democráticos que abandonen el bolígrafo para poder definir sus candidaturas. También dentro de esa reforma política debe haber la obligatoriedad de que por lo menos la mitad de las postulaciones de los partidos políticos a cargos uninominales sean mujeres, en alcaldías, en gobernaciones, que los partidos políticos se vean obligados a buscar que existen liderazgos femeninos para poder hacer una participación paritaria.
las listas cerradas yo creo que son un mecanismo importante en las democracias, pero no listas organizadas a bolígrafo. Miren ustedes las discusiones que hoy tiene la derecha. Porque como no apelaron a los mecanismos que nosotros apelamos, entonces fueron listas de apellidos, del hermano, del familiar, del amigo, de a ver quién tiene mayor amistad con los caciques y los gamonales en Bogotá y con la élite regional. No puede el pacto histórico caer en eso. Y la reforma política tiene que obligar a que todos los partidos políticos tengan listas cerradas organizadas democráticamente. Se llama la democracia paritaria. También dentro de esa reforma política proponemos la financiación pública de las campañas, como en México. En México las financiaciones son públicas a cargo del Estado de todas las campañas, de tal manera que no sean los megacontratistas los que determinen la democracia y que no sea el sector privado, que cada vez es menos privado en Colombia porque la mayoría se financian desde los recursos públicos, como los fondos privados o como las EPS, por ejemplo, sean los financiadores de campaña. Debe haber una financiación pública. Se debe crear una corte electoral desconcentrada que pueda concentrar las funciones que hoy están en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional Electoral, respecto a fallos de elecciones de Senado, que ahí se demoran muchísimo, altos dignatarios como el fiscal o el Contralor General de la Nación. Eso debe ir a una corte. Pero aparte de eso, el Consejo Nacional Electoral debe organizarse por concurso público meritocrático, no por los partidos políticos, y debe ser un órgano administrativo independiente, donde inclusive sea condición para usted ser magistrado del Consejo Nacional Electoral llevar varios años sin haber participado de ningún partido político, de tal manera que se garantice la independencia del órgano administrativo, además de separar funciones con la Corte Electoral y el sistema judicial electoral. Eso hace parte de la discusión de la reforma política. Por lo pronto, nosotros esperamos que nuestro partido, de manera democrática, adopte dentro de sus estatutos que para las próximas elecciones locales nos vamos otra vez en democracia. No puede ocurrir que aquí vuelva el mecanismo de bolígrafo y de dedo, de decisiones de conciliábulos burocráticos cerrados aquí, porque eso puede destruir la esperanza que hoy el pueblo ha sembrado en nosotros. Hoy somos la fuerza política más poderosa y más fuerte por una consulta, entre otras cosas, que posibilitó que de manera legítima nuestras candidaturas se presentaran frente a la ciudadanía, y ese mensaje es el que queremos poner sobre la mesa. Y ya sobre la otra pregunta que me hace sobre la constituyente, aquí mi compañero Heiner pone un problema central en este país. Una Asamblea Nacional Constituyente es convocada por el Congreso de la República. Por eso necesitamos mayorías en el Congreso de la República, porque hay unos asuntos que el Congreso históricamente no ha reformado. Un tema muy difícil por los intereses es el ordenamiento del territorio. Cuando tú vas a hacer reformas alrededor del ordenamiento del territorio, que yo creo que es uno de los problemas estructurales de aquí en adelante en este país, de Cundinamarca y Colombia, ordenamiento del territorio alrededor del agua, aparecen todos los lobistas del negocio, aparecen todos los megaconstructores, aparecen los volteadores de tierra, aparecen todos los poderes fácticos a capturar el Congreso de la República con lobbies que deberían ser regulados en Colombia, que no hay regulación de los grandes lobbies que hay en el Congreso. Ese es un tema que podría ser motivo para que fuera hecho por una constituyente. Segundo tema, la reforma política. ¿Son capaces los partidos políticos de reformarse a sí mismos para ser democráticos? Eso podría ser motivo para citar una Asamblea Nacional Constituyente e introducir otro tema. Y hay un tercer tema, que es la reforma a la justicia. Tenemos una situación, y es que el Congreso de la República es el que elige parte de los dignatarios. Elige a los magistrados de la Corte Constitucional, elige al procurador, al contralor, elige a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entonces, y aparte de eso, juzga a los altos magistrados de la Corte Constitucional, al presidente de la República, pero además al Congreso lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Esto es: yo te escojo, tú me eliges, yo te investigo, tú me investigas. En ese círculo vicioso, una reforma a la justicia es muy difícil en el marco de los intereses del Congreso de la República, pero además la propia Corte Constitucional ha dicho que para que haya un tribunal de aforados, que es una instancia en la cual los magistrados de las altas cortes lo juzgue un tribunal independiente, eso tiene que hacerse por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en lo que no nos podemos equivocar es
Necesitamos mayorías congresionales. Por supuesto que acompañamos y abrazamos las iniciativas de la sociedad civil por recoger firmas, pero recordemos que aquí se hizo un referendo por el agua, se recogieron las firmas y se hundió en el Congreso de la República. Recordemos la consulta anticorrupción en la que no pasó nada en el Congreso de la República. Entonces tenemos que entender que aquí el poder político en Colombia no es solo la presidencia de la República. La corporación congresional tiene demasiado poder y eso es lo que nos jugamos el próximo 8 de marzo, donde esperamos que en todos los rincones de Cundinamarca resuene este mensaje y apoyen al pacto histórico. El Congreso pasado, o el actual, aprobó un acto legislativo de reforma constitucional de descentralización de recursos a municipios y departamentos, la reforma al Estado quizás más importante que avanzó con el apoyo del presidente Gustavo Petro y de nuestro gobierno. En la Constitución de 1991, el 45% de los ingresos corrientes de la nación iban dirigidos hacia los municipios y departamentos. Todo eso fue revertido por el gobierno del señor Santos, del señor Uribe, de los anteriores gobiernos, y los municipios perdieron más de 400 billones de pesos que tenían que haber percibido por sanidad, educación y agua. Salud, sanidad básica, donde está el agua también, y educación. Eso se revirtió mediante ese acto legislativo, donde ya se van a destinar 39.5% de los ingresos corrientes de la nación a municipios y departamentos. Sí, con la contrarreforma, la descentralización de la Constitución del 91, los departamentos llegaron a tener 20. Este es uno de los capítulos de mi libro Ni un paso atrás, donde examinamos eso con detalle. ¿Qué nos corresponde con Einer y Angélica? Ay, Einer, esto sí va a ser un tema duro. Nos corresponde la ley de competencias, que es algo así como la reglamentación del acto legislativo. Eso va a ser un debate muy duro, porque va a llegar plata a los gobernadores, va a llegar plata a esos municipios. El problema es la dotación, la capacidad técnica que tiene que irse organizando para que las alcaldías y las gobernaciones administren eso. Pero segundo, ¿cómo controlamos la corrupción? Y no estamos diciendo que en Bogotá no roban, pero no nos digamos mentiras. Los clanes regionales se están frotando las manos cuando llegue esa plata. Si nosotros a eso no le sumamos una reforma a las contralorías regionales, porque es que las contralorías regionales son otras puertas giratorias, donde la clase política pone el contralor y el contralor le tapa, y esto es el imperio de la impunidad. Aquí tiene que haber una reforma a las contralorías, pero además unos mecanismos de control de esos recursos, de participación de la sociedad civil para el direccionamiento de esos recursos. Esa ley de competencias que nos va a tocar estudiarla con Einer tiene un vacío, y es que si bien se decide sobre los recursos, no tiene un articulado. Quizás ahí es donde podría ir el artículo, un artículo de talla de acto legislativo que necesitaría mayorías absolutas para discutir el problema del ordenamiento territorial, porque tú le puedes aumentar recursos a un municipio, pero hay proyectos estratégicos que van más allá del municipio, que es la subregión, de acueductos, de PETAR, donde es la subregión la que tiene que recibir esos recursos para que sean proyectos estratégicos y no sea una pequeña piñata que no va a solucionar ese alcalde solo. Eso sería parte como de los vacíos, pero es uno de los temas centrales que va a ser motivo del próximo Congreso, y esperamos hacer las convocatorias ciudadanas para que se conozca qué es lo que nosotros vamos a discutir allá. Bien, Terry, no, frente a la pregunta, yo quiero ratificar el compromiso a partir del documento público que he tenido la oportunidad de leer, pues del compromiso con toda la estructura ecológica principal de Cundinamarca, que incluye la red de páramos, que incluye el sistema de humedales, que incluye nuestros ríos, sus vertientes, toda la cuenca del Magdalena, pero también la cuenca del Orinoco, no se nos olvide el oriente de Cundinamarca. De tal manera que esto implica mucho control político de la autoridad ambiental, a la CAR. No hubo municipio que no visitara donde no hubiesen quejas a la CAR, a su oneroso presupuesto y a su poca capacidad de gestión. De tal manera entonces que quiero ratificar ese compromiso de control político y de compromiso con las realidades ambientales y productivas del departamento de Cundinamarca. Sobre el tema de las alianzas, tengo que decir lo siguiente, vean. Las democracias funcionan así. O sea, pensar que en la democracia si hay pensamiento único, si hay bloques únicos gobernando, pues no hay democracia, porque al interior de esos bloques únicos también hay relaciones de poder. En política son normales los acuerdos políticos entre sectores. Lo importante es que los acuerdos sean sobre la mesa, sean públicos, tengan una legitimidad democrática y sean especialmente programáticos, o sea, no acuerdos burocráticos, sino acuerdos sobre los temas de las comunidades, de transformación
pues, de las realidades injustas que tienen nuestros pueblos. Entonces, en ese orden de ideas, para eso son las alianzas políticas. Sobre lo que ocurrió hace 4 años, sobre las alianzas con sectores políticos que la opinión pública e incluso dentro del pacto histórico se cuestiona, pues bueno, nos corresponde ser sensatos y ser claros, pues las condiciones políticas del momento determinaban que era necesario avanzar hacia un gran frente amplio democrático con otros sectores más de centro, liberales, que incluso pues habían tenido algún tipo de relacionamiento con la política tradicional para garantizar la elección del primer gobierno popular en Colombia. Y vea que de producto de ese hecho político, pues ¿qué tiene Colombia hoy 4 años después? Pues unos indicadores económicos sobresalientes, unas reformas sociales que van avanzando, el tema de la salud que nos ha podido reformar está sobre la mesa desde una visión del paciente, desde una visión del profesional de la salud, desde una visión de derecho. ¿Qué esperamos para esta coyuntura que estamos viviendo? Bueno, Iván Cepeda ha demostrado que es un hombre de acuerdos y lo ha demostrado en sus múltiples participaciones en los procesos de paz, algunos exitosos, otros no tan exitosos, que le ha permitido establecer diálogos pues, con actores que incluso para acuerdos políticos son inimaginables. Bueno, esperamos que esa capacidad, junto a la capacidad política de otros actores del pacto histórico, los sectores políticos que integran nuestro movimiento político, pues avancemos hacia tener acuerdos programáticos sobre la mesa. Aquí no podemos descartar a nadie, pero sí podemos tener presente que las realidades de nuestro departamento y de nuestro país, las reformas sociales, el progreso de Colombia, solucionar las causas que dan origen a la desigualdad y a la pobreza en Colombia son nuestras líneas rojas, Entonces, el pacto histórico no hará ningún acuerdo para afectar al pueblo colombiano o recostar sobre sus hombros parte de la tragedia nacional. Nuestros acuerdos son programáticos y son sobre la mesa. Sí, sobre las denuncias de corrupción, yo creo que aquí tiene que haber denuncias específicas, individuales, casos concretos. Si hay personas en el gobierno del presidente Gustavo Petro que están haciendo corrupción, se tienen que ir presas, y de derecha y de izquierda. Olmedo era el Polo Democrático. Y si hay denuncias específicas sobre miembros del gabinete, pues tienen que denunciarlos. Hay un principio que se llama la presunción de inocencia del debido proceso. Yo no puedo prejuzgar previamente y presumir que alguien es corrupto sin que haya sido vencido, pero así actuaremos frente al gobierno de Gustavo Petro y frente al gobierno de Iván Cepeda. Ahora, esto es un régimen corrupto. La corrupción no es un problema moral solamente de personas, es un problema del sistema. Por eso la reforma a la salud es una reforma anticorrupción, porque pongas el que tú pongas a manejar una EPS intervenida, si no hay un sistema de información público, si no hay un manual tarifario, la plata va a perder, porque el sistema ha sido diseñado desde la ley 100 para el saqueo, empezando porque no hay un manual tarifario. Entonces le cobran un procedimiento al sistema de salud que vale 3 millones a 700 millones. Eso es un hecho de corrupción técnica validada normativamente por la ley 100. La reforma política es otra reforma anticorrupción, para obligar que los partidos políticos sean transparentes y no se dé compraventa de avales y no se ven todas estas negociaciones de coacción sobre los procesos electorales. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el régimen de la corrupción, y eso es un problema de política pública, de política anticorrupción y de reformas estructurales. Y vuelvo, insisto, aquí no se le va a alcahuetear a nadie. Quien esté robando, quien vaya a hacer corrupción, sea de derecha, de izquierda o del centro, tiene que ser denunciado, vencido en juicio y no puede participar en un gobierno democrático. El pasado plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, que me parece un excelente plan de desarrollo, yo creo que debe ser el punto de partida para el siguiente plan de desarrollo, se hizo con la participación de 220.000 ciudadanos que discutieron en todo el país sobre los proyectos estratégicos. Porque si tú dejas el plan de desarrollo en cabeza de la clase politiquera de Cundinamarca, aliada del gobernador, terminan en proyecticos chiquitos y piñatas, así como se han mecateado las regalías, que es otro rubro distinto al del presupuesto, pero la regalía en este país la han mecateado en piñaticas y proyectos personales de alcaldes, gobernadores y políticos. Aquí, si nosotros garantizamos que los movimientos sociales y la ciudadanía participe, nos comprometemos con los proyectos estratégicos. Aquí, por ejemplo, mencionó varias troncales, Einer, de conectividad, porque tú no puedes hacer una agroindustria sin vías. ¿Qué agroindustria y qué competitividad vas a tener en Cundinamarca si no tienes la conexión vial, si no tienes la energía, si no llega el agua? Son asuntos que tenemos que definir, y yo estoy segura que Einer, que va a ser el representante de Cundinamarca,
va a liderar esa gran convocatoria para definir cuáles son los proyectos que vamos a seguir apoyando. Para desmontar ese artículo 325 de la Constitución, que es el que le da vida a la región metropolitana, e iniciar un nuevo diálogo con todos los sectores de la sociedad civil, con los gremios, con las entidades territoriales, con los movimientos políticos, con las asociaciones, sobre el tipo de integración regional que requiere y merece Bogotá y los municipios de Cundinamarca, porque pues, no podemos desconocer que hay relaciones de interdependencia. Bogotá es el gran centro financiero, cultural, económico, industrial del país, pero los municipios que tienen, bueno, el agua, los productos agrícolas, la fuerza de trabajo, especialmente en la sabana que se desplaza todos los días en las mañanas a cubrir diferentes oficios y servicios en la capital, pues merecen un relacionamiento, una integración regional en clave de derechos, no en clave de un negocio de especulación inmobiliaria. Entonces, por eso el carácter de este espacio para ratificar nuestro compromiso con desmontar la región metropolitana y su merced por un ejemplo muy importante y muy valioso que quiero asumirlo acá porque tiene que ver de donde soy oriundo, Soacha. Fíjense que la clase política en Cundinamarca, para Occidente, Corredor Occidente, aprobó el Regiotram y estuvieron varados un buen tiempo con el cierre financiero y fue gracias al gobierno del presidente Petro y de la ministra de Transporte quienes dieron viabilidad para sacar adelante ese Regiotram de Occidente y avanzamos hacia el Regiotram del Norte que va hasta Santander. Pero ¿qué le tocó al sur de Bogotá? Al espacio geográfico que moviliza mayor cantidad de pasajeros hora sentido, Transmilenio. Eso fue lo que nos dejó la clase política local de Soacha, articulada con esa mezquina clase política regional. Y no contentos con la fase 1 de Transmilenio, estamos desarrollando en este momento la fase 2 en Soacha, la fase 2 y 3 de Transmilenio, con retrasos que ya van para 3 años. ¿Quién paga esos sobrecostos? La ciudadanía. Y el alcalde de Soacha, nuevamente elegido como el director de la región metropolitana, acumulando cargos y sin responderle a la ciudadanía por los hallazgos de la Contraloría frente al tema del plan de alimentación escolar. ¿Y qué pasó con la ampliación de la fase 2 y 3 de Transmilenio, casi que llegando a Cibate, en terrenos que cuando eran rurales fueron comprados por las constructoras? Y ahora que se viene un plan de ordenamiento territorial en Soacha, pongo el caso de Soacha que lo conozco muy bien, entonces estamos viendo a margen y margen de la expansión de Transmilenio, nuevos proyectos urbanísticos, las grandes constructoras. Entonces estos temas no solucionan nada y recordemos que 12 años con el funcionamiento de Transmilenio en Soacha y es la única troncal del sistema que no tiene servicio de alimentadores. ¿Y qué tiene que hacer una mujer, madre cabeza de familia en Altos de Cazucá o el padre que responde por sus niños en Ciudad Verde, que son zonas alejadas del sistema Transmilenio? Coger 2, 3 buses adicionales diarios y se le incrementa pues el costo de sus ingresos invertidos o gastados en transporte. Eso es lo que tenemos. ¿Y por qué al sur de Bogotá no se le asignó metro? Por la mezquindad de la clase política regional y la mediocridad de nuestros dirigentes hoy sentados en la alcaldía de Soacha, que han preferido más modelo Transmilenio, pues solamente para satisfacer negocios y no hacerle contrapeso a quienes financian sus campañas.